¿Listos? Bien. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses 2, del 8 al 15. Pongan un título a su clase: Completos en Cristo. Quítale un poco de agudos, por favor. Completos en Cristo. Ahí está bien. Y vamos a leer. ¿Listos? Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo 10, donde dice, y vosotros estáis completos en él. Este es uno de los textos más poderosos de la Biblia, más contundentes, ¿sí? En cuanto a que el Cristo, Dios encarnado, posee los atributos del Padre, que son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y si Cristo es Dios y posee los atributos del Padre, entonces nosotros estamos completos en Él, no falta nada, no nos faltó nada. Esto significa que los que estamos en Cristo, no nos falta nada en cuanto a la salvación, ¿sí? Su sacrificio fue perfecto, completo. Y aquí vamos a hablar de tres cosas que son seguras, totales, completas, no le falta nada. Tres cosas que tenemos en Cristo. Número 1, salvación completa. O sea, no fue a medias, es completa, salvación completa. Número 2, perdón completo. Número 3, victoria completa. Entonces vamos a ver cada una de estas tres cosas: salvación, perdón y victoria completa. La número 1, salvación completa. Esta fue por gracia, ya lo sabemos, ¿verdad? Y es irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que no puede volver atrás, ¿sí? Algo que es irreversible ya no puede volver atrás, es imposible, ¿sí? Recordemos que la circuncisión en la carne era señal de pertenencia del pueblo de Dios, que comenzó con Abraham, ¿se acuerdan? Que le dijo, circuncidarás a todo varón, la circuncisión. Después siguió hasta Moisés, el rito de la circuncisión, y continuó hasta el tiempo de Jesús. Inclusive Jesús fue circuncidado, así decía la ley, como signo del que era un pueblo de Dios. Pero algunos judíos a través de los años llegaron a creer erróneamente que solamente por la circuncisión podían ellos obtener la salvación. Algunos cristianos creen erróneamente, por otra parte, que el bautismo es el que salva, pero los dos conceptos son erróneos, ¿sí? Los ritos no pueden salvar. La circuncisión era un ritual, el bautismo es un ritual también, ¿sí? Que ya hablaremos un poco más. En Romanos 9:6 al 8,
nos dice de esto, dice, no que la palabra de Dios haya fallado en cuanto a que Israel es el pueblo de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí está, ¿ven? Sino, y alude a la promesa de Génesis, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o según el linaje judío, raza judía, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Ahora, ¿cómo era la promesa? Era de fe, ¿entienden? Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, erróneamente al paso de los años, los judíos, algunos llegaron a creer que por el solo hecho de circuncidarse, ellos ya formaban parte, eran hijos de Dios, y es un error completo. En Deuteronomio 10, versículo 16, nos comienza a hablar aún, fíjense, de una manera escondida, una sombra, de que la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿sí? Dice el Deuteronomio 10:16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Está hablando en términos espirituales, ¿no es cierto? Y ahí estaban regidos por la ley. O sea, Dios dejaba ver que la intención de Dios era cambiar el corazón, y los rituales no pueden cambiar el corazón de la gente, ¿sí? Lo mismo hizo Jesús. Él siempre enfatizó en el corazón del hombre. Jamás Jesús ni los apóstoles dejaron en entredicho que un rito salva a alguien. No, para nada. Vamos a Romanos 4:9. Primero Romanos 2:28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Fíjate aquí lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por la circuncisión en la carne. Ese no es el verdadero judío, dice Pablo. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior, y la circuncisión es la del corazón, ahí está, en espíritu, no en letra, o sea, no por la ley, ¿sí? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, vamos a Romanos 4, versículo 9 al 12, Romanos 4, 9 al 12. Está hablando de la promesa de salvación que es por fe. Dice, es pues, Romanos 8, 4:9 de Romanos, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, la promesa de salvación por fe, o también para los de la incircuncisión. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y luego hace una reflexión muy interesante Pablo, dice, ¿cómo pues le fue contada? A ver, vamos a ver. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, todavía no existía la ley, sino en la incircuncisión. ¿Están captando? Y recibió la circuncisión, el mandato de circuncidar a los varones, como señal, no para, sino como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Notan lo que enfatiza la fe? Les sea contada por justicia y no el ritual. ¿Sí? Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no son solamente de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Están notando que es por fe desde siempre, toda la vida? Porque el justo por la fe vivirá.
la circuncisión solo era una señal, ¿sí? De que era del pacto. Lo mismo es el bautismo. Es un mandato que dejó ciertamente Jesús, pero como una señal externa de que han creído en su corazón y que son salvos, no para ser salvos, si no fuera por obras. Y es por gracia, por medio de la fe. Ahora volvamos a Colosenses 2:11. Dice, en Él, o sea, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces está hablando netamente espiritual, ¿cierto? Es decir, que el rito de la circuncisión o cualquier otro ritual, el que tú quieras, los que están en Cristo o para los que están en Cristo, los rituales son totalmente inútiles en cuanto a la salvación y en general para todas las personas. ¿Por qué? Porque Cristo nos circuncidó el corazón, ¿entienden? Y nacimos de nuevo y nos dio un corazón nuevo. Entonces, vuelvo al versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí circuncisión de Cristo se refiere a su muerte, ¿sí? Algunas versiones ya lo traen mejor traducido. ¿Qué significa echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal? Significa que al creer en Cristo nos dio una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza que ahora tenemos tiene el poder para ya no ser esclavos del pecado. Esa nueva naturaleza que nos puso ya tiene la capacidad de obedecer a Dios, ¿entienden? ¿Por qué? Porque es un corazón nuevo, y allí es donde Dios escribirá sus leyes en sus corazones, ¿sí? Por eso 2 de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos hablando ya de un nacer de nuevo, de una nueva creación. 2 de Corintios 5:17 leí. Entonces, según Colosenses 2:11, morimos con Cristo, ¿sí? Morimos con Cristo, morimos al pecado en la muerte de Cristo cuando creemos. ¿Y qué se hace con un muerto? Se le sepulta, ¿no? Y fíjense el versículo 12. Aquí está el propósito del bautismo, que es un simbolismo, ¿sí? Colosenses 2:12. Aquí está. Cuando morimos con Cristo, ¿qué somos? Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, o por medio del símbolo del bautismo, ¿sí? En el cual también fuisteis resucitados con Él. O sea, cuando te sumergieron en el agua, enterraron a tu viejo hombre pecaminoso, ¿sí? Y cuando te levantaron, fíjate que tú no hiciste nada, tú nada más fuiste dirigido ahí en el bautismo. Y cuando te emergen, ¿simboliza qué? Resurrección, ¿sí? Es simbología. Pero el solo hecho del bautismo no tiene poder alguno para salvar a nadie. Porque entonces, repito, sería por obras. Y la salvación es por fe. Nada más es como una señal, como era lo de la circuncisión, ¿sí? Entonces, el bautismo es igual en ese sentido que la circuncisión. Solo fue una señal externa que tuvo Abraham, ¿sí? Así igual el bautismo es una señal externa, una evidencia externa de haber creído en Cristo. Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, vas a tener que cambiar luego este cable, Claudia, porque está fallando de aquí. Dice, y les dijo en Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere, fíjate el paso número 1,
El paso número 1 que es predicar, ¿sí? Lo que viene, lo que puede surgir en los que oyen solamente son dos cosas, creer o no creer, ¿cierto? Ahora dice, el que creyere, ese es el requisito primordial para ser salvo, porque es por fe. Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el problema con este versículo es que los que lo interpretan como que el bautismo es necesario para la salvación es porque como lo leen junto, ¿sí? Está junto ahí, deducen equivocadamente que el que creyere, o sea, ya creyeron, pero para que sea salvo tienen que bautizarlo y no. No, porque lo que se ve en la Biblia, cuando Felipe, por ejemplo, bautizó al eunuco, ¿se acuerdan? El mismo eunuco le dijo, bueno, pues algo, ahí hay agua, ¿qué impide, no? ¿Has creído? Si has creído bien puedes. Entonces sí, como señal externa, pero no para ser salvos. Ese es una mala interpretación. Ahora, volvemos al Colosenses 2:12 para seguir viendo cómo es que se da esto. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe. ¿Ven cómo es un acto de fe otra vez? ¿Fe en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el creer en la muerte y resurrección de Cristo nos aseguraron salvación completa, sin rituales inútiles, solo es mediante la fe. ¿Sí? Ahora, ¿puede alguien bautizarse y no ser salvo? Sí, por supuesto. Hay gente que oye que va a haber bautismos o hay razones, no, pero todavía no nacen de nuevo. Y dicen, pues yo me voy a bautizar. Hay otros que dicen, yo no soy digno de bautizarme, no inventes. ¿Cómo que no soy digno para bautizarme? Se oye hasta raro, ¿no? Pues es que no es porque, eres muy digno, ven para bautizarte. No, ese concepto está bien alejadísimo. Se bautiza porque has nacido de nuevo y has creído. Y el bautismo es sepultar al muerto y decir, yo ya no voy a vivir para el pecado. ¿Sí? Aunque seguimos luchando con el pecado. Romanos 10:9. Mira cómo dice aquí, que también es un texto muy mal interpretado. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que salva? ¿El arrepentimiento? ¿La fe? ¿Te lleva la gracia por fe? Te lleva a creer y por gracia eres salvo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que te salva? ¿La confesión o el creer? Y ahí es el gran error de muchos. Mira, tú confiésalo, tú di, yo soy de Cristo. No, fíjense el versículo 10. Porque con el corazón, ¿qué? Se cree para ser juzgado. Eso es lo que significa. Pero con la boca se confiesa para salvación. El problema es la traducción. O sea, aparenta como que entonces para yo ser salvo tengo que confesar. Y no es así, porque entonces ese es el problema del idioma español, que no tiene muchos elementos, es muy limitado. Y el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, pues es un lenguaje muy, muy amplio. Hoy las versiones modernas, Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, nos dan muchísima más luz en textos como este, ¿sí? Que aparentan como decir que con la boca se confiesa para salvación. Ok, miren, analizamos el versículo 10, con el corazón se cree para justicia, ese es el concepto de toda la Biblia. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para ser justificado de tus pecados. Pero con la boca, ¿qué hace uno que verdaderamente ha nacido de nuevo? Pues confiesa a Jesús, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. O sea, Señor de su vida, Él es Señor de nadie. Ahora,
El problema es que si ustedes se fijan en el versículo 9, parece que se contradice, ¿no? Porque empieza hablando de confesión. ¿Sí? No, lo que pasa es que es como esto, miren. La persona cree y como consecuencia, ¿qué hace? Se bautiza. Y no es al revés, nunca será al revés. Bautizarse para ser salvo. No sé si me dies a entender. Bueno, hasta donde les alcance. Hasta allí me alcanza a mí para explicarles, ya hasta donde les alcance. Pero el concepto general de la Biblia es: la salvación es un acto de fe, es por gracia, no es por obras. Porque ya confesar ya sería algo que yo hice, ¿entienden? No algo que Dios hizo que me salvó. Porque aún la fe que nos lleva a la salvación es un regalo de Dios. Nada es nuestro. Ok. Eso es salvación completa, lo cual significa que no hace falta nada, no nos hace falta nada para completar la salvación, ya está completa. Ese fue el número 1, ¿verdad? Salvación completa. Número 2, perdón completo. Igual, el perdón fue por gracia y es irreversible. Perdonar significa ya eximir de culpabilidad a alguien. Y hasta en las leyes de los hombres, a una persona no se le juzgan 2 veces por el mismo delito, ¿sí o no? Igual, o sea, no nos pasa por la cruz de Cristo, juzga nuestros pecados y luego te vuelve a juzgar Dios, no. El perdón es completo, total y es irreversible. Ya no puedes volver al estado anterior. Ahora, este perdón no necesita rituales ni buenas obras para completarlo. Porque entonces ya sería por obras que yo me gano el perdón. ¿Sí? El perdón de Dios es la doctrina más consoladora, más reconfortante, más maravillosa que las Escrituras nos revelan y que un pecador arrepentido puede recibir. Ese es lo más reconfortante y consolador, que todos mis pecados son perdonados y borrados por Dios. Y una vez que me arrepentí, que me borró todos mis pecados, es irreversible. ¿Sí? Ya no hay vuelta atrás. Me perdonó todos mis pecados. ¿Sí? Y voy más allá. Te perdonó tus pecados pasados, ¿sí o no? Y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque si tú pecas mañana, que no es la voluntad de Dios, pero por nuestra humana debilidad, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Ven? Pecados pasados, presentes y futuros. Eso no significa que vamos a pecar, es otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo sobre esto precisamente, vamos a ver unos textos. Por ejemplo, Isaías 1:18, anótenlos y yo se los voy a leer. Isaías 1:18, Miqueas 7:18, Miqueas 7:18, Hechos 13:38 al 39, Efesios 1:6, Hechos 13:38 y 39, Efesios 1:6 y 7 y Primera de Juan 2:12, para que vean que su perdón, que fue por gracia, es completo e irreversible. Ya no tenemos que hacer nada. Ok, vamos a leer todos estos versículos que yo les dicté. Isaías 1:18. Fíjense, esto está desde el Antiguo Testamento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo esto son metáforas, ¿sí? Notan cómo el Señor habla de si fueran rojos, negros. Yo voy a emblanquecer. La blancura, lo blanco es símbolo de pureza, de limpieza, ¿sí? Miqueas 7:18 dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Acuérdense que todo pecado es esencialmente contra Dios. ¿Qué Dios que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Notan que eso mismo es lo que dijo Juan? Hijitos míos, les escribo estas cosas porque vuestros pecados han sido perdonados. Y si mañana pecas, su misericordia, ¿qué? Te vuelve a perdonar. Ven cómo está ahí la revelación desde el Antiguo Testamento. ¿Lo alcanzan a ver? Ok, sigo leyendo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es metafórico, ¿eh? O sea, es un lenguaje poético para que habla de que Él borrará todo, no es literal. Como les conté, cuando yo estuve en la escuela bíblica hace muchos años, había un estudiante, bueno, nos llevaron de misiones y hubo un día de asueto y nos llevaron allá por la costa, de acá de Nayarit, de Jalisco. Entonces hubo un día de esparcimiento y pues vamos al mar, ¿no? Entonces todos nos metimos al mar. Entonces yo era encargado ahí de un grupo de los estudiantes. Entonces miré que una chica estaba allá en unas piedras así toda agüitada, ¿no? Entonces le digo, oye, métete. Dice, no, yo no me meto allí porque me contamino. Le digo, ¿de qué? Pues está el agua limpia. ¿Que no has leído que la Biblia dice que Él sepultó en lo profundo de la mar nuestros pecados? Y ahí están los pecados, y si yo me meto me contamino. Le dije, oh, así como el Chavo, así serás. Pues es algo metafórico. Los pecados no los echó a la mar, son expresiones. ¿Verdad que sí lo entienden todos, verdad? Ojalá. Para que luego no salgan con sus cositas. Bueno, dice Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Se os anuncia perdón de pecados, o sea que Dios olvida todo si tú te arrepientes. Ese es el anuncio. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no fueron justificados, en Él, o sea, Cristo, es justificado todo aquel que se bautiza. ¿Así dice? ¿Qué cree? Aquí no está hablando, no dice nada del bautismo, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque pues, es así, es por fe. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. En quien tenemos redención, pago del rescate, por su sangre. Y como consecuencia de ese pago de rescate, ¿qué vino? El perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria, rico en misericordia, rico en perdón, es inagotable, hermanos. Y primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Ven? Entonces su perdón es completo e irreversible. Ya no tenemos que hacer nada. El ser humano es muy dado a querer algo ahí engañoso, nos quiere hacer que hagamos cosas, nos quiere impulsar que hagamos cosas para sentir el perdón. No, el perdón no se siente, se cree. Porque yo oigo muy seguido a cristianos que dicen, es que no siento que Dios me haya perdonado. Es que no es por sentir, hermano. Es un acto de fe, todo es por fe. O sea, tú le pides perdón y lo crees, no lo sientes, lo crees. ¿Ustedes creen que el perdón que recibió David por haber matado y haber hecho tantas cosas que hizo allá con aquella señora, ustedes creen que sentía el perdón? Ay, qué bonito, ay, qué nombre, ¿cuál? Pero él creyó que su arrepentimiento lo había perdonado, Dios lo había perdonado por su arrepentimiento. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque se van a encontrar con eso con la gente, si no es que algunos de ustedes todavía creen así. Es que no siento su perdón. ¿Y qué quiere sentir? A ver, ¿qué quiere sentir?
Que vengan unos ángeles y te rodeen y te canten aleluyas, aleluyas, para que digan, ay, sí, Dios me perdona, no inventes. Es por fe, es un acto de fe. ¿Entienden? Es un acto de fe. Si tú necesitas un milagro, ¿qué necesitas hacer? Creer solamente. Si necesitas provisión, ¿qué necesitas hacer? ¿Golpearte la espalda? Ya veremos en la segunda clase todos esos rituales que no tienen efecto alguno. ¿Qué necesitas hacer? Fe. Si quieres recibir dones del Espíritu Santo, ¿qué necesitas? Fe. Todo es fe. Colosenses, vamos a Colosenses 2:13 para seguir adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados. Y luego miren, sigue diciendo el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Anulando qué? El acta. ¿Qué es anular? Anular significa declarar sin validez. Habla de una deuda que tú tenías, pero que ya se pagó. Tú no la pagaste, la pagó Cristo por nosotros. Y que esa deuda no puede volver a ser cobrada. ¿Sí? Una vez que alguien paga una deuda, te debo 10,000 pesos, órale, ahí está, regrésame el recibo. ¿Cómo queda ese recibo? Anulado, cancelado. Entonces, cuando fuimos perdonados por Cristo, se anuló, se declaró sin validez esa deuda, porque Cristo ya pagó con su sangre. Pero lo dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos? ¿A qué se refiere con el acta de los decretos que había contra nosotros? Significa las consecuencias por no haber guardado la ley. ¿Y cuál era el veredicto para a los que no guardaban la ley? ¿Era pena de qué? De muerte. Entonces, ¿qué se anuló? La pena de muerte eterna en este caso, ¿sí? Y se anuló esa acta que nos era contraria. La palabra acta en el griego nos habla de un certificado firmado por el deudor, como una letra, vamos, ¿sí? Para aplicarlo a términos actuales. Es como una letra que tú firmas, ¿verdad? Oye, pues me debes 1,000,000 de pesos, fírmame esta letra. Entonces tú la firmas. Y acta en griego, la palabra es cheirógrafos. Esta palabra significa certificado firmado por un deudor. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros tenía un certificado firmado reconociendo que teníamos una deuda de pecado con Dios. Pero esa deuda no podía ser pagada por ningún acto bondadoso de nosotros. Por eso Cristo vino a morir. Esa es la doctrina de la sustitución. Cristo sustituto nuestro. De tal manera nos amó que murió en nuestro lugar para ser librados de la condenación del infierno. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gloria a Dios. Todo fue pagado por Cristo. Por lo tanto, esa acta quedó ya no tiene validez, ya no te la pueden volver a cobrar. Por eso es que tenemos vida eterna. Y es irreversible la salvación. Y es irreversible el perdón. Entonces, esa acta fue anulada, esa acta que había contra nosotros, que nos era contraria, ahí está, sigo leyendo en el versículo 14, esa acta nos era contraria, nos condenaba, teníamos que pagar, pero como era impagable, tuvo que ser pagada por Cristo. Dice, esa acta fue anulada, esa acta, esos decretos que había contra nosotros, nos eran contrarios, y la quitó de en medio Cristo, ¿sí? ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. La palabra quitándola de en medio y clavándola en la cruz, quitándola en el griego es bien tremendo porque significa borrar todo. ¿Qué hizo? Borró todo. En otras palabras, la letra de cambio quedó en blanco, ya no tiene firma tuya, se borró. ¿De quién es esta letra? Sabe.
está en blanco, no pertenece a nadie. Y cada uno de nosotros teníamos esa letra firmada por nuestras obras pecaminosas, ¿sí? Entonces la borra el Señor, la quitó, y esta acta está en blanco. Y esa acta fue clavada en la cruz. Eso es lo que está diciendo, mostrando que tu deuda fue saldada. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Y número 3, ¿cuál fue? Salvación completa, perdón completo y victoria completa. Y es igual, la victoria es por gracia, no nos la ganamos nosotros, ¿sí? Y también es irreversible. O sea, no es como las Chivas que pierden, lo ganan y lo pierden y ahorita están en último lugar, como ustedes sabrán, ¿verdad? No, con nosotros no. Es victoria sí o sí. Es irreversible la victoria. No andamos Pablo dice, andamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él nos da siempre la victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Nos la ganamos? No. Nos podemos tropezar y aún el Señor nos levanta y sigues de pie. Ok, victoria completa. Sigo en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, aquí está, miren. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, ¿de quién está hablando? Primeramente, vamos a tomar la palabra despojando. Despojar en el griego significa quitar el poder, ¿sí? Ahora, ¿de quiénes está hablando? Que les quitó el poder a los principados y a las potestades. ¿Sí? Ahí nos lo dice. Despojando, les quitó el poder a los principados y a las potestades, que son los ángeles caídos, los demonios, Satanás mismo. Ya nos enseñorea de nosotros, ¿cierto? Ahí anda haciendo de las suyas, queriéndonos hacer tropezar. Pero los que somos hijos de Dios, podemos caer, pero Dios nos vuelve a levantar. Su sangre sigue siendo tan poderosa que nos vuelve a borrar todo. Entonces dice que despojando, les quitó el poder y los exhibió públicamente. Esta frase, exhibir públicamente, significa exhibir a los vencidos. Y esto es una frase que se entiende más en el contexto de aquellos tiempos, en las batallas en la antigüedad, cuando el ejército vencedor, probablemente lo habrán visto en algunas películas, como El Gladiador y otras, esas eran prácticas de esos tiempos, ¿no? Que los vencidos eran exhibidos como trofeos. Ellos iban adelante del ejército, todos encadenados. Y atrás venía, ¿verdad? O presidiendo el general, sí, todos los soldados y toda la gente los vitoreaba. Y el botín, todos los prisioneros venían, ¿sí? Y a veces iban los reyes o los generales que eran apresados y ellos eran exhibidos como trofeos. Entonces el pueblo los abucheaba, ¿sí? Venían así todos derrotados, el ejército vencido, y todos heridos y todos encadenados, y luego venía el ejército triunfador. A veces era al revés. Primero entraban los triunfadores y decían, miren, ese es nuestro trofeo, y ahí todos derrotados así. Eso significa, aquí los exhibió públicamente. O sea, ¿cómo está Satanás y sus demonios? Derrotados, hermanos. Ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso todo ese rollo de la guerra espiritual y que el diablo ya nos trae, que el diablo, y que parece como que el diablo es el gobernador, que parece como que el diablo es todopoderoso, que le hacen creer a la gente que los demonios ahí están hasta abajo del zapato. Y ¿no han entendido esto? Que son demonios, Satanás están derrotados, ¿sí? Entonces dice que despojando les quitó el poder y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra triunfando aquí, en el griego significa celebración ruidosa.
Y eso se ve otra vez en las películas que más o menos plasman la realidad como era en aquel tiempo, ¿sí? La gente, cuando llegaba el ejército vencedor, pues tiraban los sombreros y gritaban y celebración ruidosa, había cantos y gritaban en voz fuerte la victoria obtenida. Eso es, cuando Jesús dijo consumado es, ese es un grito de victoria, ¿eh? Pero fíjense qué paradoja. Muriendo, venció. Porque al resucitar, ya la muerte ya no tenía poder sobre el cuerpo de Jesús. Y venció, ¿sí? Entonces, esto es algo tremendo. Entonces, en la cruz, Cristo cantó y gritó su grito de victoria sobre la muerte y Satanás. Y su victoria es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, tenemos victoria completa por gracia, ¿sí? Y es irreversible. Ahora, hay una realidad, seguimos luchando contra las fuerzas del mal, ¿sí o no? Pero nuestra victoria está segura, porque fue completada en la cruz, no se necesita absolutamente nada, ¿sí? Romanos 8:35 al 39, aquí Pablo lo plasma de una manera tremenda. Romanos 8:35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí la palabra separar en el griego habla de una imposibilidad, o sea, de algo que es imposible, ¿sí? Que no hay manera alguna de que un hijo de Dios sea separado de Dios cuando ha nacido de nuevo. Es como esto. Tú naciste de tu papá y tu mamá naturales, tus padres naturales. Nada puede desligar eso. ¿Entienden eso? Nadie, aunque tú reniegues de ellos, y que no es mi padre. No, porque es tu papá. Es irreversible eso. Ya no puedes volver al vientre de tu madre y nacer de otros padres. Es irreversible. Así como el nacimiento natural es irreversible, el espiritual es igual. Jesús dijo, el nacido de la carne es, hablando del nacimiento natural, el nacido del espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es irreversible. ¿Ven? Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que es una imposibilidad. Y Pablo da una lista bastante grande, ¿no? De las posibles causas que separaran, que pudieran separar a un cristiano de Dios, pero que la misma palabra separará, repito en el griego, habla de una imposibilidad, es imposible. Entonces dice, son preguntas retóricas, ¿sí? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? La respuesta es no. ¿O angustia? Pues no. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligros? ¿O espada? No, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, ahí está. Cuando yo dije hace unos momentos que su victoria fue nuestra victoria. Antes en estas cosas somos más que vencedores. En el griego más que vencedores hay una palabra griega que se traduce super. ¿Sí? Super es por encima, por eso dice más que, ¿sí? O sea, es algo más allá todavía. ¿Ah? Somos super, ¿qué? Vencedores. Antes en todas estas cosas que acaba de nombrar, tribulación, angustia, etcétera, somos más que vencedores. Ahora, ¿esa victoria nosotros nos la ganamos? No, porque cuando entramos en Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento y lavamos nuestros pecados, en ese momento, nosotros, la victoria de Jesús que ganó en la cruz, se hace una realidad en nosotros. Y eso es lo que nos hace victoriosos. Por eso dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, ahí está, por medio de aquel, de Cristo, que nos amó. Por lo cual, fíjense lo que dice, estoy seguro. Esa frase estoy seguro, igual,
en el griego significa no hay una mínima duda. No cabe una mínima duda. Por eso Pablo oraba por los colosenses que supieran, que Dios les diera revelación, entendimiento, en el conocimiento de su voluntad y que entendieran cuáles eran las riquezas de su gracia. Por eso Pablo hablaba así. Por lo cual estoy seguro, no tengo la menor duda, que ni la muerte, y comienza con el enemigo más ¿cómo se dice? Más temido, sí, está bien, con el enemigo más implacable, o sea, la muerte. Todos morimos físicamente, pero en el caso de nosotros seremos resucitados, ¿sí? Por eso dice, estoy seguro que ni la muerte, y empieza por eso, ni la vida o cualquier cosa que nos suceda mientras vivimos, no. Y luego dice, ni ángeles. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ya los había despojado en la cruz, ¿sí? Ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, lo que esté viviendo ahora, ni lo que vaya a vivir mañana, nada, ni lo alto, ¿sí? Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Y es la misma palabra del versículo 35, ¿quién nos separará? Nada nos podrá separar, es una imposibilidad. No existe la mínima posibilidad de que algo nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Por eso Pablo dijo, estamos completos en Él. Eso significa. Bueno, aquí vamos a detenernos.